Síntomas del despertar espiritual. El despertar espiritual es un proceso profundo, misterioso y a veces desconcertante. No es un evento puntual, como encender un interruptor, sino una transformación gradual que llega en oleadas. Cada oleada abre nuevas capas de conciencia y, al mismo tiempo, mueve todo en tu vida, tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tus relaciones y hasta tu manera de percibir la realidad. Es como si una fuerza invisible entrara en ti y empezara a reordenar todo desde adentro hacia afuera. Este proceso no sigue una línea recta. A veces se siente como un avance lleno de claridad y expansión, y en otros momentos como un retroceso, con cansancio, confusión o síntomas físicos que no parecen tener explicación. Eso ocurre porque tu ser está atravesando una reconfiguración completa. Es un renacer en vida, un ajuste de tu biología, de tu energía y de tu conciencia para sintonizarse con un estado vibratorio más elevado. Y uno de los síntomas más evidentes se manifiesta en el cuerpo físico. 1. Dolores y malestares físicos. Es muy común experimentar molestias en el cuello, los hombros, la espalda o los brazos, a veces incluso en las articulaciones o en zonas donde antes nunca había sentido dolor. Estas sensaciones suelen aparecer de manera repentina, sin que haya un motivo médico aparente, y a menudo desconciertan porque los exámenes clínicos no muestran nada fuera de lo normal. La explicación desde el nivel espiritual es que tu ADN está recibiendo impulsos energéticos que activan nuevas cadenas y memorias celulares dormidas. En términos simples, tu biología está siendo estimulada y reprogramada para adaptarse a una frecuencia más alta de conciencia. El cuerpo humano, acostumbrado a vibrar en densidades más bajas, necesita recalibrarse para sostener el caudal de energía que ahora fluye en ti. Imagina que tu cuerpo es como un instrumento musical. Durante años estuvo afinado en una nota específica, pero ahora la melodía del universo ha cambiado y tú necesitas afinarte de nuevo. Ese proceso de ajuste puede generar tensión, rigidez, dolores musculares o incluso sensación de cansancio extremo. No son simples molestias pasajeras, son señales de que tu biología se está expandiendo y aprendiendo a resonar en una vibración superior. Algunas personas describen estos síntomas como dolores de crecimiento espiritual, comparables a los dolores que sienten los niños en sus huesos cuando atraviesan un estirón. El cuerpo, en su sabiduría, está liberando densidades antiguas y adaptándose para sostener más luz, más energía y más conciencia. Por eso, en lugar de ver estos dolores como enemigos, es importante reconocerlos como aliados del despertar. Tu cuerpo te está mostrando, a su manera, que está vivo, que está reaccionando, que está dejando atrás lo viejo para abrir espacio a lo nuevo. Es un recordatorio físico de que lo que está ocurriendo dentro de ti es real y tangible. 2. Sentimientos de tristeza profunda. Este síntoma es uno de los más comunes y también uno de los más desconcertantes, porque aparece sin que exista una causa visible en tu vida cotidiana. De repente, te sorprendes llorando sin motivo aparente, con una melancolía que no sabes explicar. A veces surge una sensación de vacío, de añorar algo que no sabes definir, como si te faltara un lugar, una persona o una parte de ti. Lo que realmente ocurre es que tu alma está liberando memorias antiguas. Son cargas emocionales que han quedado registradas en tu campo energético, recuerdos de tu infancia, de tus ancestros e incluso de vidas pasadas. Toda esa información emocional que estuvo guardada se empieza a soltar porque ya no corresponde al nuevo nivel de conciencia al que estás accediendo. Este proceso puede sentirse como un duelo silencioso. No estás llorando por algo específico del presente, sino por todo aquello que tu ser necesita dejar ir, situaciones no resueltas, vínculos desgastados, heridas que no se sanaron en su momento. Es como mudarte de casa, aunque sepas que el nuevo lugar será mejor. Al empacar aparecen recuerdos, sensaciones y emociones que te hacen llorar por lo que dejas atrás. La tristeza, en este contexto, es un proceso de purificación. No es un castigo, ni una debilidad, sino una limpieza profunda de tu campo emocional. Cada lágrima que dejas caer es una energía vieja que se libera, como si el agua de tu llanto fuese lavando las memorias que ya no sirven para el camino que ahora emprendes. Aunque pueda parecer doloroso,
en realidad es una bendición. Estás vaciando espacio dentro de ti para que llegue lo nuevo. Por eso, no reprimas estas emociones. Siéntelas, permítete llorar, escribe lo que sientas, respira profundo. Comprende que este llanto sin motivo aparente es, en realidad, tu alma soltando peso para poder volar más ligera hacia la nueva vibración. 3. Cambios repentinos en tu entorno. Otro síntoma inevitable del despertar espiritual es que, cuando tu energía cambia, todo lo que te rodea comienza a reacomodarse. Es como si tu vida entera se viera obligada a sincronizarse con tu nueva frecuencia. Puedes notar, por ejemplo, que amistades de años dejan de tener sentido o simplemente se distancian sin explicación. Conversaciones que antes disfrutabas ahora te parecen vacías. Personas con las que compartías intereses comienzan a vibrar diferente y se alejan. Esto no significa que haya algo malo en ti o en ellos, simplemente ya no hay un punto de encuentro en el nivel energético en el que te encuentras. También es común que cambies de trabajo, que pierdas interés en lo que antes te apasionaba, o que sientas la necesidad de mudarte a otra ciudad o incluso a otro país. A veces, estos movimientos parecen caóticos, de un día para otro, situaciones estables se derrumban, contratos se cancelan, relaciones terminan. Desde la mente humana, esto puede vivirse como una crisis, desde el alma, es solo un reacomodo. La vida, con una precisión perfecta, va retirando lo que ya no encaja en tu camino y va colocando nuevas oportunidades, aunque al inicio no lo entiendas. Todo lo que se derrumba está dejando espacio para lo que realmente está alineado con tu propósito. Este proceso puede dar miedo, porque implica salir de la zona de confort, pero es necesario para que entres en sintonía con lo que tu corazón anhela de verdad. Imagina que estás sintonizando una radio. Si cambias la frecuencia, las emisoras anteriores desaparecen y aparecen nuevas. Así funciona la energía. Tu vibración se eleva, y con ello, lo que ya no está en esa frecuencia simplemente se disuelve. El error más común en este punto es resistirse. Aferrarse a lo que ya no corresponde genera dolor y retraso. La clave es confiar. Confiar en que cada cierre es en realidad un inicio, y que detrás de cada pérdida aparente hay una ganancia más grande y alineada. Estos cambios repentinos son, en el fondo, ajustes finos que hace el universo para ponerte en el lugar exacto donde debes estar. Con las personas que realmente impulsarán tu evolución y en las circunstancias que alimentarán tu propósito. 4. Distancia con las relaciones familiares. Cuando empiezas un proceso de despertar espiritual, es muy común que las dinámicas con la familia cambien de manera drástica. La familia biológica, con la que compartes sangre y linaje, también representa un entramado kármico que ha estado contigo durante varias vidas. Es allí donde se repiten patrones, heridas y aprendizajes que tu alma eligió experimentar. Al entrar en un nuevo nivel de conciencia, esos lazos kármicos empiezan a disolverse. No significa que dejes de amar a tu familia, sino que ya no resuenas con las mismas dinámicas que antes aceptabas. Tal vez ya no soportes ciertos comentarios, ciertas formas de control, o simplemente no encuentres tema de conversación. Puede que empieces a sentirte el raro o la rara de la familia, como si no encajaras más. Y justamente esa es la señal de que estás saliendo del ciclo. Esta distancia puede sentirse dolorosa, incluso incomprendida. Puedes experimentar culpa por querer alejarte o por no querer compartir tanto como antes. Pero en realidad, lo que ocurre es una liberación. Estás cortando hilos invisibles de lealtad, sacrificio y repetición de historias. Es como si todo lo que tu familia no resolvió durante generaciones estuviera buscando solución a través de ti, y al despertar, tú dices, hasta aquí. Con el tiempo, si las circunstancias lo permiten, puede surgir una nueva relación con ellos, mucho más sana, equilibrada y basada en el amor genuino. Esa relación no estará marcada por expectativas ni juicios, sino por la libertad de amar sin cadenas. Pero si no ocurre, también está bien,
El ciclo de cierre y renacimiento puede significar que elijas tu familia del alma, esas personas con las que vibras en sintonía, aunque no compartas sangre con ellas. En pocas palabras, apartarte de ciertos vínculos familiares no es traición, es evolución. Es la confirmación de que estás rompiendo patrones antiguos para abrir el camino a una vida más auténtica y alineada con tu propósito. 5. Despertar en las madrugadas. Despertarte entre las 2 y las 4 de la mañana una y otra vez no es una coincidencia. Estas horas son conocidas como la hora espiritual o el portal del alma, porque el velo entre los mundos es más delgado y tu conexión con tu ser superior y con otros planos se intensifica. Durante esas horas, tu espíritu trabaja intensamente en limpiar memorias, liberar bloqueos energéticos y asimilar las frecuencias que recibes. Por eso tu cuerpo físico no logra mantenerse dormido, está ajustándose a la nueva información que llega desde dimensiones superiores. Algunas personas sienten presión en el pecho, calor en la cabeza, zumbidos en los oídos o simplemente un impulso de abrir los ojos. No es insomnio común, es tu campo energético en acción. Si al despertar no puedes volver a dormir, no luches contra ello. La resistencia solo genera más ansiedad. Levántate, toma agua, escribe lo que sientes o haz una breve meditación. Incluso permanecer en silencio puede abrir un espacio para recibir mensajes de tu intuición o de tus guías. Los sueños que acompañan este despertar nocturno también son muy simbólicos. Batallas, persecuciones o monstruos no son amenazas externas, son representaciones de tu propia sombra interna. Es tu inconsciente mostrándote energías reprimidas que ahora buscan salir a la luz para ser liberadas. Soñar con huir, luchar o esconderte refleja la batalla de tu alma con patrones viejos, creencias limitantes o miedos ancestrales. Lo importante es no engancharse ni obsesionarse con el significado literal del sueño. Más bien, míralo como una película que tu mente proyecta para que veas lo que estás soltando. Cada sueño pesado que tienes, cada noche de desvelo, es señal de que tu espíritu está trabajando por ti. Y aunque pueda ser incómodo, es una confirmación de que tu despertar avanza a un nivel más profundo. 6. Sensación de desorientación. Durante el despertar espiritual es común experimentar una sensación de desconexión con la realidad cotidiana. Puedes sentir que caminas como si estuvieras entre dos mundos, uno físico y material que parece perder sentido, y otro más sutil, energético y espiritual que todavía no comprendes del todo, pero que empieza a hacerse presente con fuerza. Esta desorientación puede manifestarse como mareos, torpeza al caminar, falta de concentración o una sensación de no encajar en los lugares donde antes te sentías cómodo. A veces puedes mirar tu vida diaria, tu casa, tu trabajo, incluso tus relaciones, y sentir que ya no perteneces ahí, como si observaras todo desde fuera, en una especie de sueño. Esto sucede porque tu alma está trayendo nuevas frecuencias a tu cuerpo físico, y ese cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Es como si tu sistema estuviera recibiendo una actualización energética, pero tu mente aún no logra procesar los nuevos códigos de información. Para equilibrarte en estos momentos, el contacto con la naturaleza es vital. Caminar descalzo sobre la tierra ayuda a descargar el exceso de energía y a conectarte con la vibración del planeta. Abrazar un árbol no es solo un gesto poético. Los árboles tienen un campo electromagnético que puede armonizar el tuyo y devolverte estabilidad. Sentir el sol en la piel, escuchar el sonido del agua, dejar que el viento roce tu rostro, son prácticas sencillas pero profundamente curativas, porque te anclan al aquí y a la ahora. Otro detalle importante es que, en medio de esta desorientación, comenzarás a notar un diálogo interno más activo.
Puede que te descubras hablando contigo mismo en voz baja, o que sientas pensamientos que parecen venir de otra parte de ti. No es locura, ni imaginación desbordada, es un nuevo nivel de comunicación interior que surge cuando tu conciencia se expande. Tu ser superior empieza a tener más espacio en tu vida, y lo hace a través de esta conversación contigo mismo. 7. Incremento de la intuición y la voz interna. Este diálogo interno, que al principio puede parecer confuso o incluso caótico, con el tiempo se transforma en un canal claro de intuición. Al inicio puedes dudar de lo que escuchas dentro de ti, pero poco a poco notarás que esas corazonadas se cumplen, que esas pequeñas voces internas te guían hacia decisiones correctas. Y que las respuestas que buscabas afuera siempre estuvieron esperándote dentro. La intuición se vuelve más aguda, puedes presentir situaciones antes de que ocurran, detectar con facilidad cuando alguien no es honesto, o incluso sentir cambios energéticos en los lugares y en las personas. Este despertar interior no significa que tendrás todas las respuestas de inmediato, sino que desarrollarás confianza en tu percepción. Lo que antes te parecía coincidencia, ahora reconocerás como señales de tu propia conciencia conectada con el universo. Y lo más hermoso de este proceso es la paz que trae consigo. Al dejar de buscar validación externa y comenzar a confiar en tu voz interna, desaparece la ansiedad por el control. Comprendes que las respuestas no se fuerzan, llegan en el momento justo, y muchas veces lo hacen en forma de silencio, de calma, o de una certeza inexplicable que simplemente sabes en lo profundo de ti. Que descubrirás que nunca necesitas forzar nada, las respuestas llegan cuando debe ser. 8. Sentimientos de soledad. Este es uno de los síntomas más desafiantes del despertar espiritual porque toca fibras muy humanas, el deseo de pertenecer, de compartir, de sentirnos acompañados. De repente, aunque estés rodeado de amigos, familia o compañeros, puedes sentir un vacío interior, como si estuvieras desconectado del mundo que antes te hacía sentir seguro. Las conversaciones superficiales comienzan a perder sentido, las reuniones sociales que antes disfrutabas ahora pueden resultarte pesadas, e incluso las multitudes pueden llegar a agobiarte profundamente. No es que te hayas vuelto huraño o antisocial, es que tu vibración ha cambiado. Cuando tu energía empieza a elevarse, las dinámicas con las que antes te identificabas ya no resuenan contigo. Es normal que prefieras la calma de tu propia compañía, porque en el silencio es donde empieza a escucharse la voz de tu alma. Ese silencio, que al principio puede sentirse incómodo, pronto se transforma en un refugio. Allí descubres que nunca estuviste solo, que dentro de ti siempre hubo una fuente de sabiduría, una guía constante y un espacio infinito de paz. La soledad en el despertar no es un castigo, es un llamado. Es como si la vida te dijera, detente, mírate, escucha lo que llevas dentro. Y es en esos momentos de quietud cuando llegan las revelaciones más poderosas. Es ahí cuando tu intuición se agudiza, cuando puedes sentir la presencia de lo divino y cuando tu verdadera esencia empieza a florecer. Acepta esta etapa, es temporal, y lo que está ocurriendo es que estás aprendiendo a relacionarte contigo mismo en un nivel mucho más profundo, para luego poder relacionarte con los demás desde un amor más auténtico. 9. Despedida de guías y maestros. Otro síntoma que suele desconcertar es la sensación de que aquellos seres espirituales que siempre sentiste a tu lado, guías, ángeles, maestros, de repente se han alejado. Puede darte la impresión de abandono, como si hubieras sido dejado a tu suerte justo cuando más los necesitas. Pero la verdad es que su retirada no es un acto de rechazo, sino de confianza en ti. Imagina a un maestro que enseña a su discípulo durante años. Llega un momento en el que ya no dicta cada paso, porque sabe que su alumno tiene la capacidad de caminar solo. Eso mismo ocurre contigo. Tus guías se hacen a un lado para que descubras tu propia fuerza, tu propia luz y tu conexión directa con lo divino. Su silencio es,
en realidad, una invitación a recordar que siempre fuiste tú quien tenía la antorcha en la mano. Ese aparente vacío que sientes al no percibir su presencia es un espacio sagrado que debe llenarse con tu propia energía crística, con tu esencia más pura. Es un proceso en el que dejas de apoyarte en fuerzas externas y empiezas a confiar plenamente en tu ser interior. Comprendes que no necesitas intermediarios para conectar con lo divino, porque esa chispa divina siempre estuvo en ti. Recuerda, nunca has estado solo. Aunque los guías no se manifiesten como antes, su amor sigue acompañándote de manera silenciosa, sutil, como una vibración que te sostiene. Y en el momento en que realmente lo necesites, si pides ayuda desde el corazón, sentirás su presencia de nuevo, aunque de una forma diferente, menos directiva y más expansiva, más integrada en ti. Ellos ya no son voces externas, ahora se expresan a través de tu propia conciencia. 10. Pérdida del entusiasmo. Llegará un momento en el proceso de despertar en el que sentirás que todo lo que antes te motivaba ya no tiene sentido. Actividades que antes llenaban tu vida, tus rutinas cotidianas, incluso tus pasiones antiguas, pueden de pronto parecer vacías o sin propósito. No sientes ganas de avanzar, ni de trabajar en proyectos, ni siquiera de socializar. Es como si algo dentro de ti hubiera apagado el interruptor. Este estado puede confundirse fácilmente con depresión o apatía, pero en realidad tiene un origen espiritual mucho más profundo. Lo que ocurre es que tu sistema energético está realizando una especie de reinicio interno. Imagina tu cuerpo, tu mente y tu alma como un gran ordenador. Para instalar un nuevo y sofisticado programa, primero hay que cerrar aplicaciones viejas, apagar el sistema y esperar. Esa pausa es vital, porque permite que la nueva energía, más sutil, más elevada, pueda entrar y anclarse en ti. Durante este tiempo, tu alma te pide descanso, silencio, quietud. No es un castigo ni una señal de que algo anda mal, es una invitación a no forzar nada. A confiar. Incluso si sientes culpa por no ser productivo, entiende que estás atravesando un proceso de recalibración, como si se estuvieran reescribiendo los códigos energéticos en tu interior. Lo mejor que puedes hacer en esta etapa es escuchar a tu cuerpo, dormir cuando lo necesite, meditar, caminar despacio, nutrirte con alimentos livianos y practicar la paciencia contigo mismo. El entusiasmo volverá, pero será un entusiasmo diferente, mucho más auténtico, conectado a tu propósito real. Cuando el nuevo programa termine de instalarse, sentirás una fuerza renovada y un deseo profundo de hacer cosas alineadas con tu ser verdadero, no con las expectativas de los demás. 11. Un profundo anhelo de regresar a casa. Este es, sin duda, uno de los síntomas más intensos y difíciles de explicar, porque no se trata de un lugar físico. Es la sensación de que no perteneces aquí, de que hay un sitio cálido, lleno de amor y paz, al que deseas volver, pero que no logras ubicar en el plano terrenal. Es como una nostalgia sin nombre, un recuerdo velado que late en tu corazón. Ese anhelo surge porque tu alma recuerda de dónde viene, dimensiones más elevadas de conciencia, planos donde no existe la separación, el dolor ni la densidad de la materia. Allí, antes de encarnar, experimentabas la unidad total, la ligereza del espíritu y la conexión directa con lo divino. Cuando despiertas, esos recuerdos regresan en forma de sensaciones y deseos de volver a casa. Puede resultar confuso y hasta doloroso, porque mientras sientes ese llamado, también sabes que estás aquí, en este cuerpo, en esta vida. Y a veces surge la pregunta, ¿qué hago todavía aquí? La respuesta es clara, elegiste estar aquí en este tiempo, en este cuerpo y en esta era de transición planetaria. No fue un error, fue un acto de amor. Viniste porque el mundo necesita guías humanos,
Almas encarnadas que recuerden el camino hacia la luz para que otros también puedan recorrerlo. El anhelo de regresar a casa no significa que debas abandonar esta vida, sino que estás recordando tu origen. Ese recuerdo es un motor, te impulsa a vivir con más conciencia, a expandir el amor, a servir. La casa que tanto extrañas no está lejos, está dentro de ti. Cuando logras anclar plenamente tu nueva conciencia, ese vacío se llena con la certeza de que el cielo no es un lugar distante, sino un estado de ser que puedes manifestar aquí en la tierra. En esos momentos de nostalgia, de sentir que la soledad es demasiado pesada, recuerda, cada despertar en la madrugada, cada dolor, cada vacío, no son obstáculos, sino entrenamientos. Estás siendo moldeado para convertirte en un faro, en un maestro, en alguien que muestra con su propio ejemplo que es posible vivir en la nueva energía. Aunque a veces el camino parezca solitario, nunca lo es realmente. Tus guías, tu ser superior y la conciencia divina siempre están contigo. El anhelo de volver a casa es, en el fondo, un recordatorio de que tu verdadero hogar no está en otro lugar. Tu hogar eres tú mismo cuando recuerdas quién eres en esencia.